92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo año de Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestro primer invitado. Él es Marcelo Mendoza, investigador del Instituto Milenio. Queremos hablar de un tema que probablemente, como nunca antes, fue relevado durante el año 2018. Tiene en inglés un nombre que dice exactamente lo que significa, pero que en castellano adquiere un carácter ciútico, porque existen palabras perfectamente en castellano como para decir con igual propiedad cómo se denominan. Las fake news en inglés son noticias falsas o son directamente mentiras. Estamos con Marcelo Mendoza, como dije, investigador del Instituto Milenio. Queremos analizar un poquitito cuál es el impacto que ha generado el que aparezca este concepto traducido en prácticas ya bastante distribuidas y cuál es justamente el efecto que produce en una sociedad o en este caso en Chile. Gracias por estar acá, Marcelo, y cuéntanos un poquitito cómo se define una noticia falsa o una fake news. Bueno, acércate al micrófono, por favor. Primero, muy buenos días, gracias por la invitación, por estar acá en Radio La Clave, gracias Fernando por la invitación. El fenómeno clave que hay detrás de una fake news es la intención de producir un determinado efecto sobre la audiencia que lee una determinada noticia y de esta manera poder afectar la posición o direccionar una determinada opinión pública hacia un lugar que es de beneficio de la línea editorial, digamos, del sitio que promueve esta noticia. El mecanismo generalmente se puede identificar de la siguiente forma. Existe un sitio en el cual se hace una determinada narración acerca de una noticia y a partir de este sitio después existe algún periodista o alguna celebridad dentro de una red social que lo que hace es postear referenciando este sitio originalmente, dando una sensación de que hay algo que está pasando y entonces eso que está referenciado en el sitio se transforma en una fuente y el periodista lo que hace finalmente es comentar esta noticia. Entonces, a partir de esto, los seguidores de este periodista lo que hacen es generalmente comentarla o retuitearla, en el caso de Twitter en particular. Sí. Entonces, ahí hay un efecto importante que tiene que ver con la naturaleza de la información. Si la información produce un impacto emocional muy importante en la audiencia, el fenómeno que finalmente se produce es el de sentir un impulso a propagarlo. Porque en realidad la naturaleza de lo que hay detrás de la información, si a mí me mueve o si me conmueve finalmente para poder indicar de que esto es importante y que los demás tienen que enterarlo, finalmente lo que yo hago es retuitear. Sí, es interesante porque en tu definición hiciste dos cosas. Una, asociaste las noticias falsas exclusivamente a los medios de comunicación, lo que teóricamente es correcto, porque el productor mayor de noticias probablemente es justamente el medio de comunicación. Y lo segundo, creo que también es interesante, es que linkeaste la noticia falsa con alguien que la reproduce, que la cree y la reproduce. O dicho de otra manera, algo que hemos dicho bastante aquí, ¿cuándo cree uno una noticia falsa? ¿O cuándo no la investiga? Yo creo que en gran medida cuando coincide con su prejuicio, cuando coincide con su sesgo. No necesita investigarla porque como coincide con tu propio pensamiento, deja de ser noticia falsa y pasa a ser evidencia.
Claro, eso es un aspecto muy interesante de las noticias falsas, que se ha estudiado de que existe un sesgo hacia la propagación de noticias que tienden a confirmar mi sistema de creencias. Exacto. Entonces, el punto está en que yo voy a estar predispuesto a propagar ciertas noticias en la medida que confirmen mi sistema de creencias. Eso tiene varios aspectos interesantes, pero a mi juicio el más interesante es que uno puede en una red hacer una caracterización del perfil ideológico de los usuarios a partir de sus declaraciones y por lo tanto someter a los usuarios a una exposición selectiva de información. Uno puede con cierta facilidad colocar cierta información que sabe que va a producir un determinado impacto en determinados usuarios y por lo tanto en ese grupo va a producir un mayor impacto y por lo tanto una más rápida propagación. Este es el fenómeno de exposición selectiva que fue tan estudiado en Facebook por el tema de Cambridge Analytics. El problema fundamental está en que cuando uno hace una caracterización, un perfilamiento de los usuarios y uno tiene esa información, que es una información muy valiosa, uno puede manipular el fenómeno de propagación en las redes sometiendo o colocando, insertando cierta información en determinados puntos de las redes para producir el fenómeno que yo espero. Ese es el tema. Sí, ahora uno también podría agregar que quizás como nunca antes también están disponibles métodos y herramientas por las cuales uno puede verificar si aquello que recibe es o no es una noticia falsa. Y curiosamente, muy poca gente usa esas herramientas porque volvemos a lo mismo. Si es que lo que se dice coincide con mi, qué sé yo, sistema de creencia, no se interpreta como una noticia falsa a verificar, sino que como una evidencia comprobada. Claro, efectivamente. Que ese es el poder que tiene la noticia falsa. Sí, es decir, hoy día existe, y una de las cosas que produce, los efectos que producen las redes sociales es la polarización. Cuando uno propaga cierta información en las redes que confirma su sistema de creencias, lo que recibe a cambio también es una ola de información o de mensajes que lo que hacen generalmente es confirmar lo que uno dice por el fenómeno de homofilia que hay en las redes sociales. Esto es, uno tiende a conectarse con personas que tienen determinados intereses en común. Claro, exacto. Y un punto de vista en común. Entonces, si uno realiza este ejercicio de propagar, uno recibe a cambio también un determinado feedback, en el sentido de que me van a estar diciendo a mí, mira qué interesante, también lo voy a propagar. Y ese fenómeno se conoce como el fenómeno de cámara de eco. Finalmente, uno escucha varias voces similares a la de uno, que lo que hacen es multiplicar o tener un efecto multiplicativo sobre la información original, el fenómeno de la cámara de eco. Sí, eso es bien interesante. Y también aquí se producen ramificaciones de cosas. Los componentes que tiene que tener la noticia propiamente tal, por ejemplo, tienen cosas que son características de... Voy a plantearlo en otro ámbito, pero tienen cosas características de una estafa, por ejemplo. ¿Cuándo el estafador está en su mejor momento? El estafador está en su mejor momento cuando te ve cómo estás vestido, qué sé yo, acá, y va a donde una persona que tú conoces y le dice, oye, estuve recién con Marcelo, fíjate que andaba, que se le perdió la argolla y andaba buscando a alguien que lo pudiera ayudar, le pasé una plata, le dije y además este gallo que siempre anda súper de corbata, hoy día vino con una camisa así, manga corta, y todas esas cosas coinciden como el tipo lo vio. Y por lo tanto, como coinciden como el tipo lo vio, piensa que el contenido es verdadero. La noticia falsa en general, que pasa a través de los medios, no es de que tú te fuiste en un cohete a la luna, sino que tú te compraste una determinada marca de auto y eso no calza con tu discurso, digamos. Y eso es plausible. Basta que sea plausible para que se interprete como verdadero. Claro, o sea, puedes mezclar hechos que son verificables con finalmente una parte de la información que es lo que tú quieres comunicar, que es falsa. Exacto. Entonces, no siempre las noticias falsas son burdas o sensacionalistas, sino que en realidad lo que tienen es una parte comprobable y otra parte que en realidad es
como información que uno coloca, que uno inyecta y que es finalmente el mensaje que uno quiere transmitir para el efecto que uno quiere producir. Así que es un fenómeno en términos de análisis de información bien sofisticado. Ahora, una cosa, Marcelo, es que las personas comunes y corrientes tengan todo este tipo de razones por las cuales no verifican una noticia falsa y por lo tanto incluso la promueven. Pero otra cosa distinta es que el periodismo no lo haga, porque ahí tenemos un problema técnico, tenemos un problema de proceso que teóricamente debiera corroborar todas las cosas de buena manera. Hay algunas cosas más corroborables que otras, sin duda, y se pueden cometer errores también. Pero hay cosas que son bastante sorprendentes cuando un medio se juega por una tesis que evidentemente no es real. ¿Cómo se entiende eso? Claro, es decir, existen hoy en día muchas herramientas para corroborar fuentes. Algo que no hemos mencionado, pero que es vital en la anatomía de una fake news, que tiene que ver con cómo uno rastrea el origen de la información. El origen de la información en una fake news generalmente se puede rastrear hacia un único punto en la red. Una noticia verdadera tiene múltiples puntos y uno puede cruzar esas fuentes y va a llegar a un relato que es coherente con los hechos. En el caso de una fake news, claramente uno puede llegar, en la mayoría de los casos, a una única fuente original. Entonces los mecanismos de rastreo básicamente se basan en verificación de fuente en tiempo real, digamos, en la medida que se está propagando la información, y siempre se puede o existe la posibilidad de poner en duda la fuente. Y si uno tiene la posibilidad de poner en duda la fuente, entonces lo que tiene que hacer es verificar los hechos y cruzarlo con otras fuentes. Es el mecanismo natural, digamos, que uno puede seguir para poder verificar o tener alguna idea acerca de la veracidad que puede existir detrás de determinada información. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de eso y algunos que son bien brutales. Por ejemplo, el caso de Camila Vallejo y la pedofilia y su aprobación por la pedofilia. Claro, para las personas que aborrecen de la ideología de Camila Vallejo y de ella por ser una sustentadora de eso, volvemos al punto inicial. No necesitan mucho más para creer que eso puede ser verdadero o para suponer que puede ser plausible. Lo mismo pasó con el caso de Gonzalo de la Carrera, también con Camila Vallejo, al retuitear esta situación, que de alguna manera el retuiteo adquiere una suerte de complicidad en la difusión de la noticia falsa. Y por lo tanto, en este caso entiendo ya que se determinó cómo se produjo, dónde se produjo, habló el director de este medio español, pero el hecho es que después de que pasa el tema, todavía queda una latencia de gente que dice, oye, pero algo habrá, por algo se habla de eso, y eso es muy típico, digamos, cuando tú crees. Claro, la posverdad. La posverdad, que es, oye, sí, pero no me digan que se lo inventó todo, algo tiene que haber. Sí. El equivalente a algo habrán hecho cuando ya tú ya perdías todas las discusiones respecto a los desaparecidos y al final te decían, sí, pero algo habrán hecho, algo. Claro, miente que algo queda. Finalmente es ese el principio que está detrás de todo esto. Hay un aspecto que es importante que no lo hemos conversado, que me gustaría introducirlo acá, que es la velocidad de la información, cómo se propaga en las redes sociales. O sea, lo nuevo acá, porque la información falsa es algo muy antiguo, digamos, esto de que uno instala una mentira para producir un determinado efecto, en realidad es algo que se conoce hace mucho tiempo. Lo nuevo en el fenómeno de la fake news tiene que ver con las redes sociales. Entonces, cómo el elemento tecnológico hace que finalmente determinada información que produce un impacto emocional en determinados usuarios o que confirma su sistema de creencia se pueda propagar más rápido que la información verdadera. Nuestros estudios en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos indican de que las noticias falsas se propagan al doble de la velocidad que las noticias verdaderas. Sí. Entonces, ahí hay un dato duro, digamos, que tiene que ver con
que dependiendo del impacto que tenga esta determinada noticia, va además a alcanzar a más personas dentro de la red social. Las noticias verdaderas tienen una latencia que es mucho menor, es un hecho, y además producen menos interacciones en las redes sociales. La gente tiende a comentar menos una noticia verdadera. La noticia falsa produce un impacto mayor, y lo que nosotros hemos estudiado y hemos determinado es que produce más interacciones en redes sociales y más opiniones, precisamente porque es más opinable. Los hechos que son más objetivos, finalmente... Claro, lo que la el gente resultado hace, de un partido de fútbol, claro. lo puedo discutir un rato, pero está ahí, fue 2-1, digamos. Es un hecho. Es La un otra hecho. es una materia subjetiva. Entonces, como materia subjetiva es opinable, y ahí entra el juego de las redes sociales, de que finalmente lo que se produce es una interacción mucho mayor, y se produce una polarización también en esa interacción. Ahora, ¿qué tanto esto es algo que llegó para quedarse en términos de ser un factor determinante? Yo tengo ahí mi opinión respecto de esto. Cuando las noticias falsas o las mentiras son propagadas por medios, yo creo que es menos grave, o sobre todo en medios que aparecen de pronto con una noticia falsa, digamos. Es distinto que te lo tire el Mercurio o que te lo tire la Tribuna de España, digamos. Es distinto que te lo tire, no sé, un medio inventado para hacer este tipo de cosas, que alguno que tenga una cierta dosis de pedigrí. Pero también es distinto que te lo haga una autoridad y que de pronto las autoridades entren en la exageración o en la falsificación de hechos, digamos. Sí, ese es un tema bien complicado, porque en realidad le queda al usuario de la red social la valoración del hecho que está recibiendo, digamos. Entonces, yo creo que aquí es importante destacar el rol que pueden jugar dos actores importantes. Primero, los periodistas. O sea, los periodistas, aquí valdría la pena citar PolitiFact, en el caso de Estados Unidos, una importante agencia de periodismo que se dedica precisamente a la verificación de hechos, y en el caso de Chile, a Chile Check. Digamos que también tenemos una iniciativa importante en Chile que se preocupa de esto, de que alguna autoridad dice algo, entonces nosotros vamos a verificar si efectivamente esto tiene un fundamento. Ese es un papel fundamental del periodismo, es la constatación de los hechos detrás de una afirmación. El segundo elemento es a dónde entramos nosotros, Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que tiene que ver con cómo ayudamos a generar herramientas tecnológicas que permitan que la red se autorregule. Nosotros no creemos en la intervención de las redes. La principal gracia que tienen las redes sociales es su instantaneidad y su espontaneidad. Entonces, no creemos que deba existir necesariamente o uno deba caminar por una judicialización o por una regulación de la red, sino más bien lo que uno tiene que proveer son de herramientas complementarias de información que lo que permitan hacer es proveer a los usuarios de información que les permita tomar una decisión acerca de si determinada información es verdadera o falsa. Lo que nosotros hacemos, la inteligencia artificial, es fundamental. Nosotros diseñamos herramientas que lo que permiten hacer es, a partir de un post original, inferir el nivel de veracidad tempranamente. Entonces, eso es algo que, en virtud de esta velocidad que tienen las noticias falsas que se propagan, es muy necesario en una red social, proveer de información que permita complementar y compensar el efecto que tiene la enorme velocidad de las noticias falsas en la propagación de una red social. Sí, ahora hay noticias falsas que son construidas sobre la base, y repito el concepto sobre la base de que tú, al observarlas, sobre todo en video, al que tú al observarlas, percibas ahí elementos de familiaridad que tú puedes constatar con la noticia, que te den la garantía que son falsas, qué sé yo. Tú, si quieres tirar una noticia falsa sobre, qué sé yo, Carabineros, te pongo un ejemplo. En el video, el uniforme del policía, por ejemplo, tiene que ser de Carabineros. Se han cometido al principio noticias falsas bien burdas. Me acuerdo una vez que hubo una noticia justamente que tenía que ver con la policía,
pero los uniformes de los carabineros que aparecían no eran chilenos, digamos. Entonces, ese tipo de cosas burdas puede ser que enganche a los más, qué sé yo, recalcitrantes creyentes de lo mismo, pero la noticia falsa trabajada te trata de eliminar el que tú verifiques sobre la base de que estén todos los elementos presentes en esa noticia para que tú simplemente la creas, la retuitees, la difundas más. Sí, pues se va colocando, se va tornando en un problema cada vez más sofisticado. O sea, lo que los métodos de inteligencia artificial hacen es trabajar con marcadores, es decir, detectan ciertos patrones en la información que finalmente son los que permiten levantar una alerta y dicen, ojo, esta información es falsa. Pero al mismo tiempo, como existen esos marcadores, yo puedo trabajar al momento de generar la información falsa en que esos marcadores se noten menos. Entonces, lo evidente, la primera generación en el fondo de fake news tiene que ver con introducir contenido que es incongruente con el texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Carabineros de Chile y un uniforme que no corresponde a Carabineros de Chile. Eso es fácil de detectar por un humano, es fácil de detectar también por una máquina. Pero hay hoy en día ejemplos mucho más sofisticados. Por ejemplo, hay videos generados con inteligencia artificial en los cuales uno no puede detectar si efectivamente ese video es veraz o no lo es, porque está hecho tan bien, está tan bien producido, que un humano es incapaz de detectar si esto se trata de algo que efectivamente ocurrió o no. Uno puede revisar en las redes, por ejemplo, videos generados con redes neuronales que producen imágenes absolutamente coherentes con respecto a un eventual discurso de Barack Obama que nunca ocurrió. Y uno podría perfectamente creérselo. Claro. Entonces hay herramientas, hoy en día la tecnología permite producir contenido que cada vez es más difícil de detectar. Lo que me recuerda, que es una cosa contraintuitiva, lo que me recuerda que en el ámbito de la justicia penal, en casi todos los países, uno de los elementos de prueba más débiles que hay es, uno, la confesión y el testigo presencial. Uno podría decir, pero por Dios, pero ¿cómo puede decir una cosa como esa si el testigo presencial estuvo ahí, lo vi? Es que el que lo vi con mis propios ojos es de hecho una prueba débil, no es una prueba fuerte en materia de delito penal. En los errores que pueden haber en la confusión, porque nadie está preparado para ser testigo de algo. No sale en la mañana diciendo, yo voy a estar atento a todas las cosas que pasan, súper pero dispuesto, porque en una de esas me llaman porque voy a ver hoy día un determinado crimen o una determinada situación. Eso no ocurre así, las cosas ocurren rápido, ocurren súbitamente, y las personas lo que miran lo interpretan, y lo que interpretan a veces no calza, y después tú te das cuenta que un testigo presencial es un testigo débil. En el caso de las noticias falsas está todo construido para que tú creas una cosa. Y por lo tanto, el asunto es más complejo todavía. Porque tú tienes el zafe de decir, yo lo vi, aquí está, mira el video. Eso a la hora de que se descubre que es una noticia falsa, tú tienes, repito, el zafe de decir, pero bueno, yo solamente repetí lo que había y lo que era evidente. No hay un sentido de mayor responsabilidad, digamos. Por eso. No tenía cómo saber que era falso. No tenía cómo saber que era falso. Todo indicaba que era exactamente así, lógico. Eso lo hemos escuchado últimamente. Pero no, por supuesto, muchísimo. Bueno, entonces, precisamente por eso, cada vez es más difícil detectar la información que es falsa. Es muy importante de que se desarrollen herramientas tecnológicas que permitan proveer de información complementaria, digamos. A los ojos de un observador humano, perfectamente es posible producir información que lo pueda engañar. Entonces, ahí hay un tema re importante, digamos, de cómo nos hacemos cargo con la tecnología que es capaz de producir información falsa a un nivel de perfección que es indistinguible para un observador, para que esa misma tecnología a nosotros nos ayude a detectar esa información. Entonces, nosotros creemos que estamos llegando en el momento en el cual los observadores humanos están siendo superados por las máquinas. Sí. Ahora, convengamos una cosa, no hay que confundir la noticia falsa con el error. En el caso del periodismo, el error está presente siempre. No hay periodista que yo conozca que haya trabajado de serio, que no haya cometido errores.
Distinto es los que los reconocen y los que no los reconocen. Pero el error es una cosa distinta. El error es algo que no es intencional, por definición. Si fuera intencional es mentira, digamos. Y errores van a haber. Y confundir un error y hacerlo pasar por noticia falsa, me parece que todo depende de cuál es la reacción del medio, cuál es la reacción o del periodista en este caso. Claro, pero ahí también no hay que pecar de ingenuo. Muchas veces uno tiene que identificar la línea editorial del medio que está haciendo la propagación y saber de que detrás del fenómeno de la fake news, finalmente lo que existe es una intención de afectar a la opinión pública en una determinada dirección. Entonces, cuando se propaga una información, cuando uno retuitea una información, prácticamente de manera instantánea, sin mediar ninguna verificación, sin esperar, el llamado debe ser a la cautela, ¿cierto? A esperar, a tomarse un tiempo, a verificar. Pero esta presión que existe también de generar una noticia de alto impacto lo más rápido, y que yo quiero ser el primero, además, finalmente es pernicioso. Es que ese es el punto. La competencia por la exclusividad es lo que a veces hace que tú generes una noticia errónea o distorsionada o falsa, por el solo hecho de querer salir primero. Claro, pero ahí hay que apelar a la responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, la responsabilidad tiene que decir, no siempre vamos a poder ganar, a veces es mejor no ser primero, pero el efecto que puede producir propagar una información falsa puede ser sumamente pernicioso. Nosotros vemos los restos de información, todavía la latencia que tiene las últimas noticias falsas que se han propagado. Aquí hay todo un tema importante en Estados Unidos con respecto que se ha producido un debate muy importante acerca de si el impacto que tuvieron las noticias falsas en Facebook finalmente inclinó la balanza en un lado u otro, en una elección. Entonces hay un tema de fondo. También el impacto que tienen las redes sociales en el Brexit. O sea, es algo que se ha discutido. ¿Cuánto de ese resultado se explica a partir de la interacción que tuvieron o de la exposición que tuvieron ciertos usuarios de las redes sociales con información que los guió hacia una determinada decisión? Hay un elemento fundamental. Sí. Y ojo que este no es un problema, llamémoslo así, de la cibernética o de la llegada de los computadores o internet. Puede ser que el fenómeno sea más sofisticado, puede ser que sea más seguido, pero a ver, la entrada de qué sé yo, de Estados Unidos a la guerra de Vietnam por el hundimiento del Tonkin, que es un barco, siempre se pensó después que esto había sido falso y que motivaba para que tú tuvieras la excusa para entrar a algo que querías entrar. Está lleno en la historia de hechos que uno provoca para que eventualmente pueda haber una conducta que se acepte posterior a ella. No es un invento recién de acá, digamos. Lo que sí es novedoso es la facilidad de propagación que existe, la cantidad de áreas en las que tú puedes hacer y lo sencillo que resulta inventar una noticia. Claro, y también el impacto que produce inmediato, que produce en los usuarios, porque mientras nosotros hemos estado en esta entrevista, se han producido centenares de miles de tweets. Entonces, el volumen de información que se produce hoy en día es incomparable a niveles históricos con lo que hemos podido ver en el siglo XX, por ejemplo, en donde existía un escenario mucho más clásico en términos de la propagación de la información, básicamente en medios de prensa escrita. Después, con la irrupción de la radio y la televisión, tenemos otros canales donde se puede llegar a más usuarios, pero nunca es tan instantáneo, digamos, menos en el caso de la prensa escrita, ¿no es cierto? En el caso de las redes sociales es instantáneo y la reacción es instantánea. Entonces ahí hay un elemento muy novedoso que nos toca estudiar en los próximos años y ver cómo podemos aportar a eso. En una de esas, dentro de... Estoy pensando qué materia podría ser dentro del currículum escolar, porque no existe ninguna que trate este tema, digamos. Filosofía ya no es preponderante, que por último ahí tiene una materia de discusión respecto del pensamiento lógico y de la reflexión crítica respecto a las cosas, pero no está.
En tecnología. En tecnología. Podría ver en Sí, pero redes en sociales y tecnología, ética. sí, es verdad. Podría ser una derivación de tecnología, es decir, que está. Debiera ser una de lenguaje, creo yo. Pero es difícil porque en última instancia lo que se está buscando es que sea el usuario quien pueda interpretar de la mejor manera y verificar una noticia. Algo que él nació creyendo que se la verificaban otros, digamos. Claro. Educación cívica, ¿cierto? Eso está lejísimo de ingresar al currículum escolar, Sí. desgraciadamente. Se Marcelo perdió. Mendoza, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias Te por vaya la bien. invitación. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.